Empresa de la provincia de Chiriquí, capítulo de Chiriquí, y también forma parte del Centro de Competitividad de la región occidental, Seconro, y más que formar parte, yo diría que es el líder, el que ha comandado esta iniciativa. Don Felipe, vamos a iniciar de Seconro, vamos a hablar más adelante de lo que está haciendo y de otros proyectos interesantes para la región, pero sin duda alguna, pues muy beligerante en el sector comercial, en grandes momentos históricos. Don Felipe se ha hecho presente, por ejemplo, recordaba ese momento en el tema de la ampliación del Canal de Panamá, en su momento jugó un papel también determinante, pero hablemos de ese Felipe Rodríguez empresarial. ¿Cómo adentra en ese mundo? Porque sabemos que viene de un padre empresario, como lo es don Felipe Rodríguez. De hecho, tenemos una empresa acá en la región chiricana con ese nombre, que se ha extendido inclusive a otras provincias, pero pudo haber usted tomado otra decisión, hacer otra cosa, pero decidió seguir los pasos de don Felipe padre. ¿Por qué decide adentrarse en ese mundo? Es lo contrario, yo decidí hacer otra cosa. Cuando tenía 15 años, tomé la decisión de ser científico y me gradué de bachiller en ciencias en el Colegio Félix Olivares. Y luego estudié química en la Universidad de Panamá. Para allá me trasladé en la ciudad en los años 70, ya graduándome de química e incluso con una gestión de una beca para estudiar química nuclear con la Organización Internacional de Energía Atómica, que tenía una alianza con la Universidad de Panamá, donde se montó un laboratorio de radioquímica. Conecté con ellos y ya yo tenía encarrilada mi vida por el lado científico. O sea, fue una decisión que tomé cuando mi padre me llama, que me necesitaba. Había crecido la empresa, ya yo la conocía porque desde niño estuve conectado, y fue una decisión dura. En 1978, finales, tomé la decisión, cerré mi carrera, saqué mi licenciatura y me mudo a Panamá, y digo, bueno, si ya mi padre pues me necesita, porque sí hubo unas coyunturas en ese sentido, familiares, empecé a estudiar la carrera de administración de empresas en el CRUSHI. Si se quiere decir, el cambio fue drástico. Muy drástico, muy drástico. Fue una decisión que él me dijo que por favor me necesitaba. Mis otros hermanos estaban muy pequeños y tuvo un percance con una administración dentro de la empresa. Se sintió un poco defraudado por una situación difícil. Y bueno, por solidaridad vine acá y me ajusté a la administración de empresas y a lo que es la línea de la familia, el tema de la ganadería, el comercio. Oiga, se puso otros zapatos, pero afortunadamente, pues yo podría decir desde acá, no el mismo Felipe diciéndolo, pero la trayectoria ha sido exitosa. Bueno, es que cuando uno asume responsabilidades, allí es donde está la diferencia entre aquellos que deciden cumplir con esas responsabilidades, y a veces hay que hacer sacrificios, hay que balancear también la vida. Yo no me he desconectado del tema científico, además tengo esa formación que sí me ha ayudado, Claro. Porque es transversal, la ciencia te ayuda para todo, las matemáticas. No, y es que ningún conocimiento se desecha, a lo largo tú los utilizas todos. Así es. Y hay otra cosita allí pues que siempre tuve presente, que es el gremialismo, la asociatividad, ser miembro de asociaciones cívicas como la Cámara Junior, el Club Rotario, desde el punto de vista de empresas, la AP de la Cámara de Comercio. Cuando estuve acá en los 80, porque yo me mudo para Panamá a finales de los 80, estuve en la vicepresidencia de la CAMCHI, cuando Cornelio Guerra fue presidente. Funcionábamos aquí frente al parque, en una oficina alquilada, y Cornelio tuvo la iniciativa de que la Cámara de Comercio tuviera su propia localidad, y se logró. Él fue líder de eso y a mí me tocó en aquel entonces ayudar a armar las proyecciones financieras. El profesor Eberto Villarreal era el director ejecutivo de la CAMCHI. No, y hoy por hoy tiene un edificio muy moderno, y también, a pesar de esa salida de don Felipe Rodríguez, don Felipe Ariel, hacia la ciudad capital, nunca se desligó ni de sus raíces ni de esa parte gremialista. Así es. Yo me hice apediano aquí en el año 1983, también rotario en el año 86.
también de la Cámara Junior en el propio año 79 y otras organizaciones, y eso lo continué en la capital. Incluso pues fui vicepresidente del CONEP y también de otras fundaciones, organizaciones, y ha sido un hilo conductor en mi vida el gremialismo. Y eso me ha llevado a estudiar bastante lo que es la economía y la sociedad panameña. Y en ese sentido rememoro lo que fue una asociatividad de hace 100 años aquí en Chiriquí, que se llamó Los Caballeros del Barú. Los empresarios más importantes de Chiriquí en aquella época dijeron, tenemos que hacer algo por nuestra provincia, se unieron, llevaron a cabo una serie de actividades y una de ellas los llevó a crear la Feria de David. En 1946 se inaugura la primera Feria Nacional de David. Tengo un reporte, toda una revista que fue escrita por los costarricenses, la delegación que vino de Costa Rica del Ministerio de Agricultura. Se llama Revista Agricultura y ese número de 1946 se lo dedican 100% al evento ferial. Y mencionan... O sea, que tuvo un impacto internacional, ¿se quiere decir? Bueno, vinieron de todas las provincias, representantes, reinas de todas las provincias. En 1946, cuando teníamos una desconexión con el resto del país fuerte, excepto vía marítima y aérea. Y hago rememoranza de esto porque el espíritu de un pueblo para echar para adelante tiene que nacer de sus habitantes, de los que viven ahí, de los que sufren, de los que saben las necesidades. Y son ideas interesantes porque hoy por hoy, inclusive de éxito, porque hoy por hoy, si bien es cierto, tenemos un calendario de ferias en Panamá muy amplio, pero sin duda alguna, y lo decimos con mucha humildad para no crear sinsabores, la Feria Internacional de David es el evento ferial más importante del país. Totalmente, ha sido un legado que ha permanecido y ha transformado ese grupo empresarial que luego sirve de semilla para la fundación de la Cámara de Comercio de Chiriquí en 1953. Y dejaron otros legados. Ahora, ¿por qué nos cuesta, don Felipe, ya para darle nociones a los oyentes, por qué nos cuesta tanto, a pesar de esas evidencias de éxito, asociarnos, trabajar en equipo? Todos entendemos, sabemos e incluso lo manifestamos, que es sabiduría popular. La unión hace la fuerza. Nadie está en contra de eso, es como un principio. Juntos hacemos más, pero a menudo no estamos dispuestos a dar lo que requiere la unión. Tú tienes también que deponer ciertos intereses. No puedes imponer todo. Cuando tú interactúas con otras personas, tienes que ser empático, tienes que considerar a los demás. Porque si llegas imponiendo y si no se hace lo que yo quiero, me voy y quemo el rancho, pues. Porque a veces pasa eso. O si no estoy de acuerdo, me llevo como el niño malcriado los juguetes y más nadie juega. Exactamente. Me llevo las bases de jugar béisbol porque a veces el dueño... Sí. Y se acabó el juego. Es un tema de madurez. Entre más madurez tengamos, entendimientos de que tenemos que trabajar juntos, en esa misma medida podemos lograr mejores cosas. Y Chiriquí tiene una percepción hacia afuera de que nosotros somos unidos. Aquí pensamos que no somos tan unidos, pero en todo el resto del país nos ven como una comunidad bastante... No, y por eso decía al inicio del programa, Chiriquí es una provincia y cuando salgo afuera, inclusive he debatido en algunos congresos que he ido fuera del país, porque Chiriquí hace noticias fuera del país. La gente, tú eres chiricano, de allá es tal cosa. Entonces hemos tenido que también hablar de la provincia de Chiriquí. Pero cuando vamos a Panamá y se nos habla, yo digo, siempre resalto, oiga, hemos estado en pandemia, hemos estado en crisis y el chiricano nunca está esperando qué me vienen a solucionar. El chiricano es proactivo, está viendo qué hace para salir de esos momentos que a veces no han sido tan buenos. Pero hacia adelante tenemos proyectos que no quisiéramos como que se fumaran y que quedara como una historia. Y usted ha estado muy compenetrado, don Felipe, en esos proyectos. Uno de ellos es el anuncio ya hecho oficial, se viene manejando desde hace mucho tiempo, el tema de un tren que uniría la capital del país con el interior y que culminaría por parte nuestra en la frontera de Paso Canoas.
el presidente José Raúl Mulino le ha dado el aval a este proyecto. Usted que ha estado allí ligado y cerca de toda esta discusión, ¿qué tan viable, qué tan beneficioso y qué tan cerca está de empezarse a realizar este proyecto? Bueno, siguiendo este principio de la unión, logramos convocar a más de 50 organizaciones, no solo de Chiriquí, sino también de las provincias centrales e incluso de la capital, incluyendo la Cámara de Comercio de Panamá, el Sindicato de Industriales, y creamos el Comité ProTren Panamá, que así le hemos llamado porque creemos en un tren integrador de toda la República, no solamente de Panamá hasta la frontera con Paso Canoa, sino también de Panamá hacia Sudamérica. Por eso le hemos llamado Tren Panamá. Sería una integración regional. Una integración del país que a la vez integraría dos continentes, Norteamérica y Sudamérica. Correcto. Hemos unido dos océanos por medio del Canal de Panamá. Tenemos la vocación de unir continentes y de ser el verdadero hub internacional. Y en esa línea, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología nos financió parte de los recursos para un estudio que demostrara el impacto socioeconómico de esta gran inversión. Y los resultados están, es más, pueden entrar al sitio web trendepanama.com y ahí pueden bajar el estudio completo. ¿Es rentable? Es rentable. Es rentable si lo ves desde el punto de vista del impacto que causaría en la transformación económica de los territorios. ¿Por qué Chiriquí no es más competitivo? Es más, el Centro Nacional de Competitividad ha estado publicando en los últimos 3 años el índice de competitividad provincial. Y la provincia más competitiva es Panamá. De 0 a 100 puntos está arriba de los 90 puntos. Chiriquí no supera los 50 puntos. ¿Y cuál es el componente que lo limita más para ser competitivo? La conectividad. Nosotros dependemos de una sola vía de comunicación para más del 90% del movimiento económico, que es la Panamericana. Que es una vía internacional. Es una vía internacional, pero a menudo la tenemos bloqueada por los problemas sociales o en su momento cuando falla una infraestructura como un derrumbe o la caída de un puente, como sucedió. Ha sucedido. Ya por allá por los años 80, que se cayó el puente del río Chiriquí y quedamos por meses. Y en esa coyuntura se tuvo que habilitar un lugar que se llama Puerto Cabrito. Puerto Cabrito, que queda detrás de la Facultad de Agronomía, que es exactamente donde se ha planificado también construir un puerto multipropósito por un grupo inversionista norteamericano. No es un proyecto nuevo. De hecho, se tuvo que utilizar cuando se cayó el puente, porque no teníamos. El puerto Pedregal está en desuso porque no se le ha dado el mantenimiento. Y sirvió al inicio del siglo pasado como una de las principales conectividades junto con el ferrocarril. Fueron los que produjeron que Chiriquí surgiera. Aquí hubo una industria importante en los años 60, 70, que la perdimos, porque los costos logísticos de producir aquí son muy altos. Traer insumos agrícolas, todo tiene que venir por tierra. El combustible que usted paga, que yo pago todo, lo pagamos más caro, y ni se diga Bocas del Toro, que es peor que nosotros. Entonces, esa falta de conectividad nos ha aislado y seguimos comparativamente con respecto a lo que debiera ser un mundo más conectado, un país más conectado, todavía seguimos con graves problemas. Es que literalmente estamos de extremo a extremo. Todos los planes que hemos impulsado desde el sector privado, los planes que incluso gobiernos, el último plan que un gobierno impulsó, y este fue por un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Agencia Japonesa para la Cooperación, JICA, en 2008, todas las provincias se les diseñó por un costo de más de $500,000 un plan de desarrollo territorial. Y Chiriquí, en 2008, tiene su plan. Cambió el gobierno
borrón y cuenta nueva. Y eso nos ha matado mucho, nos ha drenado recursos porque hacemos investigaciones, proyectos, estudios. Ese plan, que fue un plan financiado con fondos de cooperación internacional, con aval del gobierno de turno, plantea la importancia de la logística para desarrollar los motores económicos de Chiriquí. Nosotros, en todos los estudios que hemos hecho, también financiados con dinero incluso del sector privado, y el primer plan formal que lanza el sector privado lo lanza en el año 94, cuando APEDE de Chiriquí recauda recursos y contrata a Rubén Lachman, el doctor Rubén Lachman, que era el director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos de APEDE Nacional, y levantan un plan. ¿A dónde apuntó para impulsar el desarrollo integral de Chiriquí? La logística. Una plataforma logística que mejore la conectividad terrestre, pero que retome, porque una vez la tuvimos, la conectividad marítima, y que mejore la conectividad aérea. O sea, que esta no es una idea que ha surgido por ahí de... Eso está más que justificado. Esto no es porque Puerto Barú ha venido y ellos son buenos y quieren ayudar a Chiriquí. Ellos han hecho un análisis de que esta es una necesidad y hay, por lo tanto, una oportunidad. Donde hay una necesidad, hay una oportunidad. Más adelante vamos a enfocarnos un poquito también en hacer más énfasis en Puerto Barú, pero teniendo ese estudio logístico, esa factibilidad de este tren que se ha estado hablando, teniendo la intención del presidente de la República que tiene raíces chiricanas, hemos también tenido el visto bueno de la inversión internacional, porque Japón ha mostrado interés, Inglaterra ha mostrado interés, la Comunidad Europea también. ¿Qué tan cerca estamos de iniciar ese proyecto, bueno, Felipe? El estudio que nosotros hicimos, para resumírtelo muy rápidamente, demuestra que el impacto en los territorios por donde va a pasar el tren será el de un crecimiento del 6.5% del Producto Interno Bruto de cada región anualmente. Y la generación de empleo en 10 años en esos territorios es de 71.000 trabajos, que es una cantidad enorme. De esos 71.000, 10% se generaría en la provincia de Panamá. El 90% se va a generar en los territorios por donde pasa. Y hay mucha más información allí. Sí, porque me imagino que, por ejemplo, uno de los sectores impactados con un proyecto como esto sería, sin duda alguna, el sector turístico. Porque, por ejemplo, yo veía un reportaje de España hace poco donde la conectividad es muy grande y la gente se va de una provincia, no sé si le llaman provincia, de una provincia a otra, en la mañana y regresan en la tarde. Mira, así como estamos, del 100% de los turistas extranjeros que llegan a Panamá, a la capital, 53% viaja a provincias diferentes. 12.13% de ese turista viene a Chiriquí. Y la mayor fórmula de conectividad sería la aérea. Algunos vienen vía terrestre. Pero se dispararía esa cifra. Sí, porque seguimos diciendo, y lo que hemos dicho, pues independientemente de los costos, el transporte aéreo sigue siendo un poquito elevado. Lo que plantea sobre el interés de incluso países como Inglaterra, como Japón, como Corea. El subadministrador Manuel Arias de la Secretaría del Ferrocarril está casualmente viajando en estos próximos días a Corea, a un gran evento, y nos han invitado a Europa, a varios países, para que España está sumamente interesada. Exacto. También tienen experiencia, don Felipe. Hablar de Japón en temas de tren, hablar de España, son potencias. La clave para recuperar la inversión a largo plazo está en el movimiento de carga. Esa es la conclusión también de nuestro estudio y de todos los estudios que hemos visto. Y esa carga no existe ahora mismo. Ojo. Dice, bueno, entonces, ¿para qué vas a hacer un tren si no existe la carga para moverla? Porque el impacto más grande es en lo que vas a lograr de transformación, bajando costos logísticos para que la inversión privada entonces se justifique. Si no está la infraestructura, no va a venir la inversión. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, cuando se construyó el ferrocarril de Chiriquí,
Tú podías decir, pero en 1911 hacer un ferrocarril nacional de Chiriquí que conectara Puerto Pedregal, que estaba en construcción, terminándose, David, Boquete, y un ramal a Potrerillo, porque ese fue el primer envión del ferrocarril nuestro, y luego se fue expandiendo al occidente, a lo que fue el área de Alange y todo lo demás hasta llegar a Puerto Armuelle. ¿Cómo transformó esa inversión? Ahora, esa fue una visión futurística. No, y probablemente se dejó o se descontinuó pensando que el vehículo como tal, el auto, iba a suplantar, pero hoy por hoy las grandes economías han mantenido este sistema de transporte, lo que es el tren, y en Panamá, nuevamente, mire, por ejemplo, el tema del metro en la capital. Mira, las grandes transformaciones en los países se ha hecho con una visión. Es más, cuando Elisario Porras, que también le tocó hacer grandes obras para el país, y una de ellas fue el ferrocarril de Chiriquí, pero otra fue el Hospital Santo Tomás, le decían el elefante blanco. Total. Y hubo gente que criticó, pero ¿cómo se le ocurre hacer ese hospital enorme si aquí no lo necesitamos? O sea, siempre va a haber una crítica para este tipo de proyectos. La clave está en una buena planificación. AECOM, que es la empresa consultora que la Secretaría del Ferrocarril ha contratado para hacer el master plan del ferrocarril, que lo debió haber terminado en julio, pero se han ido encontrando muchas más cosas y lo han extendido y lo van a entregar, entiendo, ahora a principios del próximo año. Se ha reunido con nosotros, con el Centro de Competitividad, y le hemos hecho entrega de mucha información para que ellos puedan calcular bien el impacto de este proyecto. Y además también la parte ingenieril que tiene que ver con toda la topografía, la parte de los viaductos, la parte de los túneles donde se requiere túneles y todo eso ahora mismo está en ejecución con una contratación que también ya los recursos existen. Dependiendo del propio proyecto como se arme, asimismo los financiamientos están disponibles. Y como aquí hay un componente ambiental muy importante porque se va a disminuir la emisión de gases invernadero utilizando un modo de transporte más eficiente, va a ser eléctrico, porque ya se ha vislumbrado que es debe ser eléctrico. Sí. Vamos a tener entonces una ganancia también de apoyo al medio ambiente y eso tiene también acceso a financiamientos especiales. O sea que lo vemos entonces con muy buena perspectiva e iniciativa. Te voy a decir la preocupación. La preocupación es que se anunció que el primer tramo sería de Panamá a Divisa. Y quedó en el aire que si en este mismo gobierno se licita o no el tramo a la frontera. Sería un error. Sería un error grave no armar el proyecto completo y licitarlo, que lo liciten en fase 1 y fase 2, pero que quede licitado, asignado y con los recursos también disponibles. Y para que no venga el egoísmo político y el tema de no le vamos a seguir dando continuidad a esto como ha sucedido con otros proyectos. Riesgo, y un riesgo altísimo porque hemos vivido a la saciedad buenos proyectos de muchos gobiernos que cuando cambia el gobierno quedan en la nada. Y te tengo una lista interminable de esos. Oiga, don Felipe, interesante todo lo que estamos haciendo, temas actuales, pero con mucha remembranza histórica que don Felipe, que ha estado involucrado en toda esa temática a nivel de la historia, pues nos puede compartir. Y ojalá Dios quiera que esas imágenes que hemos estado viendo de estas ilustraciones que se han ido haciendo del posible impacto del tren durante la conversación con don Felipe, se llegue y se concrete y sea una realidad para nuestro país, porque los estudios dicen que es realmente viable el proyecto y reitero, ya hemos logrado agaparar la atención del financiamiento, que es una de las cosas más difíciles, que alguien quiera financiar un proyecto, porque cuando alguien dice yo lo financio es porque siente que el proyecto es viable, porque al final de cuentas es un dinero que hay que recuperar. Vámonos a la pausa, al regresar. Venimos con esos proyectos de impacto, estamos hablando del tren, pero vamos a hablar también un poco más de Puerto Barú, que es otro proyecto que está allí sobre la mesa, esperando que la Corte Suprema termine de pronunciarse precisamente para que la inversión pueda arrancar, que ya es una inversión que cuenta también con estudios de impacto ambiental aprobados. Quédese con nosotros.